Para continuar con nuestro orden del día, pedimos por favor que se invite al ciudadano Francisco Agustín Arroyo Vieira, designado por el Presidente de la República como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Oriental del Uruguay, así como representante permanente de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración con sede de Montevideo, Uruguay. Por favor, pasa a esta sala. Ay, casi me he hecho tu guión. ¿Viste que me detuvo? Continuamos con las comparecencias, las reuniones. Al ciudadano Francisco Agustín Arroyo Vieira, designado por el Presidente de la República como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Oriental del Uruguay, así como representante permanente de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración con sede en Montevideo, Uruguay. Les solicitamos, compañeras y compañeros, si pueden ponerse de pie. Ciudadano Francisco Agustín Arroyo Vieira. ¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga estas comisiones unidas y también ante las preguntas y en su caso las réplicas que le formulan las señoras senadoras y los señores senadores? Sí, protesto. Muchas gracias. Se deja constancia lo anterior. Compañeras y compañeros, pueden tomar asiento. Ahora solicito a la senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, por favor de lectura al currículum de nuestro compareciente. Con muchísimo gusto, senadora. Bienvenido, ciudadano Francisco Arroyo Vieira, a este Senado de la República, su casa. Es abogado por la Universidad de Guanajuato, columnista, analista y asesor en materia económica del gobierno estatal. Participó en el cuerpo directivo del Festival Internacional Cervantino, militante del Partido Revolucionario Institucional desde 1973, ha sido dirigente municipal y estatal, en el Comité Ejecutivo Nacional, secretario de Acción Legislativa y presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. Ocupó la presidencia de la Cruz Roja Mexicana durante 7 años, ha sido diputado local en 2 ocasiones, líder del Congreso y presidente de los órganos de gobierno. De 2006 a 2012 fue senador de la República, siendo vicepresidente de la mesa directiva durante los 6 años. Participó en la redacción de las modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General y en la elaboración del reglamento del Senado. Participó de manera activa en la reforma al artículo 1 de 2011, que reconoció los derechos humanos al mismo nivel que el texto constitucional. Colaboró de manera activa en la adición al artículo 102 de la Constitución y promovió reformas para la no pérdida de la nacionalidad. Extenso currículum. Ha sido diputado federal en 4 ocasiones, fue presidente de la Comisión para la Reforma Política de 1991 a 1994, parte del Consejo de Dictamen de la Reforma Integral, vicepresidente también en la legislatura 2003-2006, presidente de la Cámara de Diputados, titular del Congreso de la Unión durante 2012 al 2015. Durante su gestión al frente de la mesa directiva se aprobaron reformas importantes, entre las que destacan reforma educativa, energética, en telecomunicaciones y la nueva ley de amparo. Se desempeñó como primer jefe de la oficina de la Canciller en la Secretaría de Relaciones Exteriores, bajo la titularidad de la secretaria Claudia Ruiz Massieu. Recientemente fue condecorado con la Medalla de Honor en grado de
de Gran Cruz que otorga el Congreso de la República del Perú. Algunos de los puntos que destacan en su programa de trabajo es, primero, hacer de Uruguay un socio altamente cercano y confiable para México en América del Sur, con base en intereses compartidos y en el marco del Acuerdo de Asociación Estratégica. Fortalecer las relaciones políticas con un país respetuoso de la pluralidad, la democracia y el Estado de Derecho. Potenciar los alcances del Tratado de Libre Comercio con Uruguay, apoyar y facilitar la preparación y realización de la Expo Aladi 2016 en Torreón, Coahuila, promover y proteger la dignidad de los mexicanos en Uruguay de conformidad con los principios y normas de derecho internacional, así como respeto a la normatividad uruguaya. Lograr un mayor acercamiento con Uruguay en temas e intereses compartidos en diferentes foros, tanto regionales como multilaterales, dados los principios y valores que ambos países compartimos. Promover a través de la difusión por todos los medios de comunicación disponibles la riqueza cultural de nuestro país para hacer de ella una herramienta fundamental que permita mejorar la imagen de nuestro país en Uruguay. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senadora. Ciudadano Francisco Agustín Arroyo Vieira, tiene usted el uso de la palabra para exponer su plan de trabajo hasta por 15 minutos, por favor. Muchas gracias. Qué lástima que es por 15 porque traigo un texto divertidísimo los primeros 45. Pero más que leer un texto, quisiera yo platicarles. Primero, agradecerles mucho a las senadoras y senadores aquí presentes. Debo decirles que con todos ustedes tengo una relación de respeto, de cariño, de afecto de muchos años. Esta ha sido mi casa, efectivamente. Le tengo un enorme respeto al Congreso mexicano. Sé de sus dignidades, de sus alcances y de la importante y trascendente su función que realiza en la normalidad democrática contemporánea. Soy una parte exógena del Servicio Exterior Mexicano y sé el compromiso que esto conlleva. La ley permite que a algunos que no somos parte del Servicio Exterior Mexicano tengamos la posibilidad en mérito de un nombramiento presidencial de venir a tener el altísimo honor de representar al Estado mexicano en otro país y hacerlo precisamente con eso, con visión de Estado. Yo tengo la convicción de que la estadidad en los hombres y las mujeres que encarnamos a los tres poderes públicos es fundamental en el desarrollo de la normalidad democrática en el futuro. Voy a un país, si bien, entre comillas, pequeño, pudiésemos decir que es más o menos del estado, del tamaño geográfico del estado de Sonora, con 3.400.000 habitantes. Quisiera tener, si ustedes así lo disponen, el orgullo de ser representante en un país con el que nos complementamos, con el que nos queremos y al que tenemos mucho que aprenderle. Uruguay, desde su constitución, curiosamente también en 1917, le dio a las mujeres el sufragio y el derecho al divorcio a los habitantes uruguayos. Por haber tenido una historia peculiar, esto es, por no haber tenido, por decirlo así, una corte virreinal en sus orígenes, por ser un país que surgió de la inmigración de agricultores sapientes europeos, tiene una clase media muy homogénea. Y es un país que la primera lección que nos deja a los mexicanos es que tenemos que abatir nuestra enorme desigualdad. La clase media uruguaya es amplia, es culta, es educada. El 84% de los niños que inician la primaria la terminan. Ellos iniciaron con el plan Ceibal de educación, esto es, de la apertura en telecomunicaciones y de las famosas tabletas en su educación.
tienen una expectativa de vida de 77 años, tienen un crecimiento demográfico de 0.34 y son una sociedad que supieron desde sus orígenes tener una vida democrática que desgraciadamente para ellos fue interrumpida entre 73 y 85. Época en la que los mexicanos les abrimos las puertas a los hermanos uruguayos en el exilio. Tuvieron también una resistencia terrible, encabezada por muchos prohombres uruguayos que hoy son clave, repito, de su normalidad democrática. El vicepresidente de la República Oriental del Uruguay fue un importante líder de la resistencia. El presidente Mujica, que es un referente moral para las izquierdas latinoamericanas, y el propio presidente Tabaré Vázquez, un, por cierto, oncólogo muy reconocido en la República Oriental del Uruguay, que en estos días vendrá, por cierto, a México una visita privada y al que esperamos tener en el año del 2017 en una visita de Estado. Señor presidente de la República, ha tenido la deferencia de nombrarme como representante en la República Oriental del Uruguay, pero también como representante en el Mecanismo de Integración Latinoamericana. Un mecanismo de integración comercial que deviene de los tratados de Montevideo de 1980, que es, el antecedente de la ronda de Doha, que por cierto aún no concluye. Y de este mecanismo latinoamericano, que es uno que agremia a 13 países, y del que casi nadie se acuerda, y del que ahora vamos a hablar mucho, porque con los cambios en la geopolítica latinoamericana, con lo que está pasando en Venezuela, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Bolivia, etcétera, en Ecuador, el mecanismo de integración latinoamericana vuelve a surgir como una unidad muy poderosa que nos puede, muy apreciables senadoras y senadores, ser de una enorme utilidad. Uruguay tiene tratado de libre comercio con nosotros, con México, y lo tiene con Israel. La mayor parte de su comercio actualmente es con China y nuestro intercambio comercial es deficitario en casi 200 millones de dólares, favorable pues a ellos. Podemos nosotros, en la medida en que su economía se recupere, poderles vender más manufactura y podemos, repito, aprender de ellos nosotros en muchas innovaciones que le han hecho fundamentalmente a la parte agroindustrial. En Uruguay, ustedes pueden ver cómo una cabeza de ganado puede ser seguida en su historia desde el alumbramiento hasta que llega a cualquier restaurante, por cierto, de muy buena clase. Sus alimentos son orgánicos. La investigación y la práctica que ellos han hecho en materia de energías no renovables es impresionante. No tienen hidrocarburos, es una meseta grande y pródiga en agua y en otro tipo de menesteres, pero no en hidrocarburos. Y luego entonces ellos están terca y felizmente pues involucrados en el tema de la energía alternativa. Y ahí también podemos nosotros aprenderles mucho. Tienen instituciones sólidas y muy fuertes en materia de transparencia, de anticorrupción. Tienen, como ya les dije, mecanismos encargados de que la desigualdad en Uruguay no vaya a surgir. En la FAO están considerados como uno de los países latinoamericanos con mayor éxito en las expectativas del milenio. Tienen una política muy exitosa de combate a la pobreza. Han tenido también un desarrollo normalmente democrático muy interesante, de un sistema bipartidista, del Partido Colorado y del Partido Nacional, partidos, por cierto, muy añejos, que tradicionalmente se disputaban el poder presidencial. Ahora tienen la posibilidad de contar con un frente amplio al que pertenece el expresidente Mujica, al que pertenece el presidente Tabaré, que va en su segundo periodo de ejercicio constitucional.
Nos llama a todos la atención de los uruguayos y de esta izquierda que es muy moderna, un poco pragmática, o yo dijera muy pragmática, la feliz ambición que tienen de abrir sus fronteras. Son observadores en el mecanismo de la Alianza del Pacífico y, ¿por qué no?, muy pronto pueden venir a formar parte de la propia Alianza del Pacífico. Son una izquierda que sabe que en la actualidad, más que ideologías, hay necesidad. Y es una izquierda que en un frente amplio han sabido converger en la idea de que tienen que abonar a mejores estadios de vida de esta clase media, pensante, culta, urbana y civilizada. Acaban, por cierto, de tener una política, podría ser una película también, ¿por qué no?, de apertura a la cannabis, a la producción, comercialización y distribución de la cannabis. Y ahí también vamos a tener que aprender mucho de cómo le hacen para reglamentarla. Tienen la reticencia de algunos sectores de la sociedad, verbigracia de la farmacéutica, que no quiere que este tipo de mercancías se expendan en sus negocios, pero tendrán que encontrar la manera de cómo lograr un equilibrio. Coincidimos con Uruguay en una serie de foros y de mecanismos internacionales y parlamentarios. Tienen ellos la sede del Mercosur, la presidencia pro tempore. Terminaron el viernes pasado de la presidencia de UNASUR. Uno de sus hijos predilectos y pródigos, ex canciller don Luis Almagro, es nada menos que el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Tenemos una serie de relaciones bilaterales muy importantes, no solo comerciales, como ya he comentado, en donde tenemos que incidir. Con Aladi tenemos la posibilidad en agosto de este año de organizar en el estado de Coahuila, en donde tienen muchas convergencias de carácter ganadero, la Expo Aladi 2016. Es la primera vez que Expo Aladi sale de la región y viene a México, y se espera una participación sin precedente, y creo que va a ser un éxito. He tenido desde mi anterior responsabilidad al lado de la canciller Ruiz Massieu la posibilidad de entrevistarme no solo con Nim Noboa, el canciller uruguayo, sino con toda la serie de organismos que está organizando, valga la redundancia, esta Expo Aladi, que esperamos que sea un éxito y en la que, por cierto, esperamos que nos acompañen. Tenemos, como ya dijo mi apreciable y querida amiga la senadora Gómez del Campo, un programa de trabajo basado en que este diálogo bilateral se conserve al más alto nivel. En Uruguay se quiere a México, en México se quiere a los uruguayos. Tenemos una comunidad de Urumex, como ellos mismos se llaman, muy importante. Me he entrevistado con muchos de ellos y me dicen: ustedes no tienen idea de lo que es México en el concierto de las naciones. Me dicen: qué bueno que vienes al Uruguay para que veas desde aquí a tu país, su fortaleza, su dinámica y la posibilidad de salir adelante. Tenemos un acuerdo de asociación estratégica que en los próximos meses va a tener una revisión puntual en la Cancillería mexicana. Tenemos un marco jurídico bilateral que estamos nosotros no solo fortaleciendo, sino revisando. Tenemos instrumentos pendientes en materia de transporte aéreo, comercial, intercambio de información y experiencias para el combate al crimen organizado. Hubo una detención importante de una parte de una banda la semana pasada. Tenemos pendiente la visita del presidente Tabaré Vázquez en 2017, una visita de Estado. Tenemos que hacer que Uruguay participe más en la Alianza del Pacífico, no solo como observador, sino que venga ya como miembro de pleno derecho. Y tenemos el pendiente de organizarnos con ello en materia de operaciones del mantenimiento de la paz. Así es,
muy queridos amigos, que aparte de todo lo que ya les he comentado, hemos ideado con el señor secretario de Agricultura, con José Calzada Rovirosa, la posibilidad no solo de un intercambio mucho más viable con Senacica, sino también de aprovechar lo que nosotros hemos llamado el contraclima, porque de repente tenemos cítricos que no se dan aquí cuando se dan allá, y que se dan allá cuando no se dan aquí, porque cuando nosotros entramos a la plenitud del verano caliente aquí, allá vamos a la plenitud del verano frío. Tenemos pues la posibilidad de hacer muchas cosas, ampliar nuestros intercambios culturales, el programa de becas, tienen un sistema de educación superior por demás de calidad, y creo que ambos países pueden ser, como lo han sido hasta ahora, pero en el futuro con mucha mayor eficacia, no solo socios comerciales, sino los amigos entrañables que hemos sido siempre hasta ahora. Muchas gracias por la generosidad inmensa de su atención y por la comprensión a este modesto servidor público que viene a la que considera su casa con amigos muy queridos. Muy bien, muchísimas gracias al ciudadano Francisco Arroyo Vieira por esta exposición. Y pasando al siguiente punto del orden del día, tocaría a los legisladores hacer los cuestionamientos o, en su caso, pronunciamiento. Quien quiera hacer uso de la palabra, sírvanse manifestarlo. Comenzamos con el senador Juan Carlos Romero Hicks. Adelante, senador. Mi paisano. Por eso le dimos el uso de la palabra. Don Francisco Agustín Arroyo Vieira, distinguidísimo egresado de nuestra alma mater, la Universidad de Guanajuato. He tenido la oportunidad de conversar con usted en privado, exhaustivamente, y hace rato con una parte del grupo parlamentario de Acción Nacional sobre cuál es el papel del Uruguay en América Latina y cuáles son los retos que tenemos por delante. Puedo señalar que lo conozco a él ya de varias décadas, no hagan cálculos por favor, peinamos canas, y colaborar de manera republicana, usted en el Congreso local y nosotros en la parte del Ejecutivo y en alguna etapa en la propia universidad queridísima de Guanajuato. Una de las cualidades que distinguen a Francisco Arroyo en su forma natural de ser es la diplomacia. Y esa diplomacia la ha ejercido en su trabajo parlamentario. 4 veces diputado federal, 2 veces legislador local, senador y vicepresidente de este órgano colegiado. Y lo que quiero comentar es que para nosotros será un orgullo contar con su presencia en la República Oriental del Uruguay, con algunos comentarios muy breves que ya iniciamos. Tenemos pocos alumnos estudiando en Uruguay y en el caso inverso ocurre lo mismo. Todo lo que es esta cadena virtuosa, educación, ciencia, tecnología e innovación, puede y debe mejorar muchísimo. Lo mismo en el ámbito cultural. Y ahora que el tema anticorrupción es tan señaladamente visible en nuestro país, en los diseños republicanos mucho podemos aprovechar de todos ellos. Algo que distingue a la clase política del Uruguay es su cultura. Es un privilegio escuchar los mensajes de Julio María Sanguinetti o de Tabaré Vázquez o de José Mojica solamente, porque independientemente de que pueden o no coincidir en sus expresiones, son sumamente reflexivos, críticos y propositivos. Yo abono a que de parte nuestra estaremos muy cerca de su tarea y como usted está acostumbrado a rendir cuentas, esperemos que lo siga haciendo de manera periódica aquí con nosotros,
porque es parte de lo que tenemos pendiente en el diseño institucional. Se ratifican embajadores, pero no está prevista la normatividad para poder tener esa comunicación de manera regular. Lo que puedo señalar, porque lo conozco, es que es una persona culta, diplomática, crítica, propositiva, comprometida y que le tiene un gran amor a este país. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, senador. Ahora pasamos con el senador Humberto Mayanza. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Don Francisco Arroyo Vieira, es un honor que esté con nosotros en la comisión, que esté usted en su casa. Es también un honor que el señor presidente Enrique Peña Nieto haya pensado usted para ocupar la embajada en la República Oriental de Uruguay, que desde nuestro punto de vista es, por su ubicación geográfica y vocación democrática, resulta un país estratégico para México. Por ello, la designación de su persona resulta muy relevante. Con Uruguay, como usted dijo, firmamos en el 2003, entrando en vigor en el 2004, modificaron al 2 un tratado de libre comercio. Es el único país del Mercosur con el cual tenemos un tratado de libre comercio. Me parece que ello, junto con otros 15 tratados más, 16 en total, tenemos el andamiaje jurídico y diplomático como para trabajar mucho más estrechamente con ellos, de manera bilateral, y desde ahí que se convierte en una plataforma, o debería ser una plataforma, para trabajar también más estrechamente con el Mercosur, con los países que integran el Mercosur. Yo creo que es una buena plataforma para hacerlo, y dependerá mucho de la visión y de el trabajo, las acciones concretas que usted imprima a su tarea como embajador. Por su formación, por su talento, por su experiencia, estamos seguros que va a ser exitosa y que le dará la dimensión que tiene esa pequeña gran embajada en ese pequeño gran país que es la República Oriental de Uruguay. Las relaciones internacionales, como usted sabe, deben ser atendidas hoy en día como resultado de políticas y acciones que no dependen exclusivamente de gobiernos y estados, no solamente de esa relación burocrática y formal, ni tan solo del intercambio comercial o inversiones recíprocas. Depende de algo que usted comentó también, del incremento de otras variables como la cultura, las relaciones humanas, que logran influir notablemente en las formas y maneras de relacionarse entre las distintas sociedades y pueblos. A mí me parece que una herramienta fundamental de acercamiento de los pueblos, he dicho en otras ocasiones, es la cultura. Es lo que más acerca a los pueblos, ese intercambio, ese conocimiento que se da culturalmente, sobre todo cuando se trata de pueblos que tienen un mismo tronco, un mismo origen cultural, una misma lengua, y este es el caso precisamente de Uruguay y de México. Por lo tanto, ahí hay un gran universo, porque si lo revisamos puntualmente, estuvimos muy unidos en ese aspecto, en la parte cultural, y hoy estamos muy lejanos. Muy pocas visitas de intelectuales y académicos uruguayos a México, muy pocas visitas de intelectuales y académicos mexicanos al Uruguay, la edición de libros, las manifestaciones culturales distintas, exposiciones y demás, han sido escasísimas en los últimos años. Entonces yo creo que ahí, no solamente desde el comercio, podemos hacer mucho, y con su sensibilidad, su cultura, su conocimiento profundo del arte colonial mexicano, ¿no?, que es un experto en arte colonial, aquí don Francisco Arroyo, me consta. Bueno, pues yo creo que esa sensibilidad
y su cultura nos van a permitir profundizar en estos temas y acercarnos más con el gobierno y el pueblo de Uruguay a través de ello. Como también lo señalaba usted en su informe, los lazos históricos de varios siglos tuvo un momento muy especial, que fueron la década de los 70 y tal vez también los 80, donde más de 400 ilustres uruguayos políticos de gran talento, académicos, investigadores, artistas, vinieron a nuestro país y lo tomaron como refugio y como su casa. Y aquí vivieron y se desarrollaron, en tanto que no pudieron ellos volver a su país por las condiciones políticas en que estaban. El más destacado, y quisiera yo comentarlo, tal vez de todos ellos, de todos los que vinieron en los 70, fue don Carlos Quijano, uno de los grandes intelectuales latinoamericanos, el mítico director de la revista Marcha, revista de ciencias sociales y de literatura. Se le decía que era el patria de la patria moderna uruguaya. El Octavio Paz, pues, sin ser poeta, sino era científico social. Y él también fundó una editorial, Marcha, que fue muy importante en toda América Latina, junto con su revista. En el exilio vino a México y junto con Juan Carlos Onetti, que fueron los expulsados del país, ese otro gran intelectual uruguayo que después emigró a España y murió allá. Y don Carlos Quijano se incorporó a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tuve el honor de que fuera mi maestro. Aquí fundó de nuevo la editorial y fundó de nuevo la revista, por corto tiempo porque murió pronto, y aquí está enterrado en nuestro país, al que amó y estuvo siempre agradecido él y toda su familia. Entonces, yo creo que, por eso digo que este intercambio cultural, este intercambio de ediciones, de libros, debemos intensificarlo más. Hay muchos lazos, mucha historia atrás, como para dejarlo de soslayo. Lo felicito mucho, muy agradecido por que esté aquí con nosotros, de veras es un honor, y espero que allá también disfrute de ese pequeño gran país que es el Uruguay. Felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, senador. Senadora Marcela Guerra. Muchas gracias, presidenta Gabriela Cuevas. Compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Bueno, pues Francisco Arroyo Vieira, ¿qué le puedo yo decir? Sino que estuve viendo su plan de trabajo, pero más que ver su plan de trabajo, yo lo conozco de muchos años. Yo conozco al compañero, a mi colega diputado, que cuando yo en unas veces fui diputada también, él era senador, un hombre conocedor del proceso parlamentario, un gran negociador, un hombre respetuoso y respetado, un hombre, como ya lo dijo aquí algunos compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, un hombre culto, con quien yo he tenido la oportunidad de estar en su tierra, en el seno del propio Festival Cervantino, un hombre que ha luchado también por presupuesto para el propio Festival Internacional Cervantino, que ha afinado tanto ojo a todos los jóvenes, que ahora ya no son tan jóvenes porque ya tiene muchos años. El Festival Cervantino ha dado grandes frutos en su estado, y a mí me parece que Uruguay va a tener un gran diplomático, porque él siempre ha practicado la diplomacia parlamentaria, ha sido un hombre sumamente respetuoso del pensamiento diferente, ha sido un hombre que ha sido, pues, en su trayectoria, un hombre que siempre ha sido muy propositivo y muy no negativo. Es un hombre siempre en positivo, cada una de sus actitudes, cada uno de sus acuerdos, cada una de sus palabras. Yo no tengo preguntas, ninguna. Nada más desearle suerte, desearle lo mejor. México tendrá un gran embajador, y decirle que yo estaré siempre a las órdenes, al igual que todos los que estamos aquí presentes, a través aquí en este Senado de la República, que usted conoce muy bien. Y además decirle que
que estaremos muy cerca, tan cerca de usted como más se pueda, y que Uruguay es un país pequeño, pero es grandioso, porque como ya se dijo, es un país que puede dar muchísimos ejemplos y nosotros podemos hacer muchas cosas con Uruguay. Yo le deseo lo mejor, felicidades, y mi voto será a favor. Ahora, senador Gerardo Flores. Muchas gracias, Presidenta. Pues al igual que mis colegas que me antecedieron el uso de la palabra, lo felicito por la designación de la que ha sido objeto por parte del Presidente de la República. Sin duda que ha visto a usted en un hombre completo, diría yo, en el amplio sentido de la palabra. Sabemos de su amplia experiencia parlamentaria, de su enorme goce por la cultura en todas sus expresiones. Yo le conozco pues ese gusto por el cine, por la ópera, por la música. Ya han hecho referencia a otros ámbitos mis colegas. Se ve que conoce usted, que ha hecho muy bien su tarea de identificar pues aspectos claves de la historia del Uruguay. Efectivamente se trata de un país chico, pero no por ello menos importante. Usted señaló ya algunos personajes, mis colegas se refirieron a algunos intelectuales importantes como Mario Benedetti, desde luego, y Juan Carlos Onetti. Y por el lado de la política, pues está sin duda su actual presidente, en su momento Julio María Sanguinetti, recientemente el presidente Mújica, y como parte de ese legado, pues hoy tenemos también en la OEA siendo encabezada por Almagro, también uruguayo. Me parece que no se trata en este momento de preguntarle cómo podemos mejorar la relación con Uruguay o qué beneficios comerciales podemos incrementar por su presencia como embajador en Uruguay. Yo creo que está claro que el dominio que usted tiene en este caso de la historia del Uruguay, de su amplia experiencia como político, que quiero aprovechar para reconocer pues las sabias conducciones que usted en su momento hacía de las sesiones del Senado de la República en su calidad de vicepresidente de la mesa directiva, y desde luego también en la Cámara de Diputados, que me tocó verlo conducir. Creo que pues quienes lo acompañaron en esas experiencias reconocen siempre una muy buena mano para conducir, y estoy seguro que esa muy buena mano también la llevará a Uruguay para tener una gran relación o permitir que la relación con Uruguay crezca a niveles que hoy no tenemos, no porque ellos sean malos, simplemente porque quizá no se han aprovechado mejor las circunstancias. Lo felicito y le deseo mayor de los éxitos. Gracias. Senador Cota. Muchas gracias. Bienvenido, licenciado Arroyo Vieira. Verdaderamente recibir a un exparlamentario, un hombre con vivencias en el Parlamento, pero que indudablemente ha vivido con intensidad el tránsito por estas tareas. En esas Comisiones Unidas han sido poco más de 25 entre embajadores y cónsules que han estado con nosotros. Esto habla del enorme interés que el gobierno mexicano tiene por rescatar el liderazgo en relaciones exteriores, particularmente en América. La presencia de usted en Uruguay indudablemente será con ese propósito, objetivo, y seguro estamos que usted lo va a lograr. En ese sentido, usted cuente con nosotros. Yo dejo como un antecedente de Uruguay que hace poco menos de 100 años, igual, un integrante del Servicio Exterior de México, paisano nuestro, Amado Nervo, dejó un legado no solo en la función de las relaciones exteriores, sino en cultura, en educación, y de muy buenos recuerdos en ese lugar. Que todavía, como usted da testimonio, todavía hay uruguayos que dicen que hay que ver a México desde Uruguay para ver de su grandeza. Estoy convencido
que indudablemente usted pondrá todo su empeño para que así sea. En el tema del campo, la ganadería, que es una de las actividades económicas más importantes para nuestro país, que está siendo muy exitosa, será indudablemente una oportunidad no solo de relación comercial, sino de intercambio de investigación genética que permita traer los buenos resultados de ese país. Le felicito y cuenta anticipada con nuestro voto. Gracias. Gracias, senador Cota. Senador Manuel Cárdenas. Muchas gracias, senadora presidenta. Trataré de ser objetivo dentro de lo parcial que es el ser humano para que no me ganen los afectos. Desafortunadamente, hoy aquí yo estoy de observador, como lo está el país al que va don Francisco Agustín Arroyo Vieira. Espero ser pronto miembro de pleno derecho gracias a las compañeras presidentes y a los compañeros integrantes. En alguna ocasión comentamos las características profesionales y humanas de don Francisco Arroyo Vieira, no sé si era el 98, y le preguntaba yo por qué no estaba en el servicio exterior de carrera. Y él me planteó su gusto, su goce, su disfrute por entregarse a la vida parlamentaria y creo que así lo ha venido haciendo, pero hoy el Poder Ejecutivo encuentra en su persona, la valora y con ello potencia al servicio exterior mexicano. Va usted a un país en el que hoy por hoy el valor agregado intangible y que ha hecho tangible en el concierto mundial la República Oriental del Uruguay es su aporte humano. Es su valor ético, moral, su lucha por la democracia y en la democracia en contra de las asimetrías y desigualdades sociales. Poco le puedo decir yo y poco puedo abonar a lo que ya dijeron mis compañeros. Sin embargo, el todo es la suma de sus partes. Y viéndonos y reconociéndonos como iguales, los Estados Unidos mexicanos y la República Oriental del Uruguay, sé que con usted como gozne, como bisagra, podrán encontrar los lugares comunes para poder tener alianzas estratégicas, para hacer valer su voz y su posición en estas agrupaciones, en estas mesas de diálogo y de acuerdos del concierto internacional. Sin embargo, tanto los uruguayos como los mexicanos advertimos que queremos mejor calidad de vida. Si bien usted ya planteó las políticas públicas y de gobierno que han permitido que ellos tengan una sociedad más estandarizada, en todos los órdenes, económico, cultural, más homogeneizada, pero eso no obsta para que pudiéramos dejar de lado las asimetrías que tiene la sociedad mexicana. De ahí que el encontrar los puntos en la que la suma de los esfuerzos de estos dos países, de sus cadenas productivas, de la fuerza de su cultura, de la fuerza de sus hombres, de sus empresarios, pudieran encontrar alianzas estratégicas para ir a terceros mercados. Usted planteaba, a partir de la integración y los componentes regionales en los distintos acuerdos comerciales, hay esa parte de componente regional, hay esa parte de productos o de bienes o de servicios, aquellos que se mantienen en su estado natural o que brincan el factor arancelario para tener otro tratamiento, y que los uruguayos y los mexicanos pudiéramos, como usted lo planteaba en algún ejemplo en términos de las ventanas climatológicas,
poder encontrar esas alianzas estratégicas para tener los mismos canales de comercialización y atender los anaqueles de mercados asiáticos en los que ellos ya están consolidados y que nosotros no estamos consolidados. Y por otra parte, entender y saber, sin ahondar en lo que ya dijeron mis compañeros, entender y saber cómo y por qué, a la luz de las nuevas variables geopolíticas del Cono Sur, pudiéramos nosotros tener una mejor participación en la buena fe y en la buena voluntad de los pueblos, sin que aquello nos pudiera generar amenazas externas o daños colaterales. Ya lo tuvimos hace tiempo, cuando la capacidad de endeudamiento de Argentina y que se vino el efecto el efecto tango, para luego querer llegar al efecto samba y al efecto tequila. Entender que traemos en esa cadena una serie de similitudes en términos de nuestras debilidades. Sé que en usted encontrarán las posibilidades de que esas debilidades se conviertan en fortalezas. Yo le felicito y les agradezco a mis compañeros esta participación. Muchas gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Hilaria. Muchas gracias, senadora presidenta. Es un gusto y un placer saludar y decirle al presidente que va un gran hombre como es Francisco Arroyo Vieira, mi compañero, el compañero en dos legislaturas, que doy fe y conozco de su trabajo, de su sapienza, caballero de la política, pero también de la diplomacia, de los pocos hombres que se dan en México que externa y su conducta siempre ha sido muy cuidadosa, de mucho respeto, de mucha pluralidad y de mucho conocimiento y esmero en el paso por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados, en el trato mismo personal y político que ha tenido con los hombres y las mujeres que hemos transitado por este país. Yo he estado analizando profundamente los perfiles de nuestros embajadores y embajadoras del Cono Sur, particularmente. ¿Por qué la fortaleza? La fortaleza en el tema turístico, en el tema agrícola, ganadero, forestal, de impacto y de cambio climático. ¿Por qué la fortaleza en los vínculos económicos y de comercio, en la manufactura, en lo que México puede vender y ellos pueden comprar? Es la parte política en donde se asienta la democracia y sus cambios de gobierno en una pluralidad demócrata que se tiene tanto en Chile como lo tiene Uruguay o Paraguay en estos momentos, ¿verdad? Y bueno, Argentina es una parte sustantiva para México como lo es Brasil. Y sin duda alguna, encontrar los perfiles, yo tuve la oportunidad de visitar en 3 ocasiones a Uruguay como a Paraguay, se sienten muy lejanos de nosotros, ¿verdad? Creo que el vínculo muy estrecho de las relaciones, no solo diplomáticas, sino personales del pueblo de México con el pueblo de Uruguay, nos va a permitir conocernos y poder explotar muy bien el sector turístico. Pero además, en la parte, son grande potencia como lo es Argentina y lo es Uruguay y Paraguay en el tema ganadero. Y ahí nosotros necesitamos, como lo decía nuestro senador Manuel Cota Jiménez,
ese intercambio de mejoramiento genético que ahora sí que nos cuesta menos porque está más cerca de nosotros que si lo traemos de Nueva Zelanda. Por otra parte, me parece extraordinario revisar muy bien y fortalecer los lazos que se tienen con Mercosur, que México tiene un tratado de libre comercio muy estrecho. Observar el desarrollo que ha tenido Uruguay con China en estos momentos, es de los únicos países del Cono Sur que tiene una relación del 100%, no solo en el comercio o en el intercambio comercial, sino en manufactura, que eso es muy importante, y eso la economía de Uruguay ha podido impulsar una economía y un desarrollo que en estos momentos, pues francamente, pudiera ser la palanca que Chile o cualquier otro, o mismo Argentina, está requiriendo para el desarrollo integral de sus pueblos. Nosotros estamos fortaleciendo los lazos de amistad, pero también de comercio con lo que es la Alianza del Pacífico, desde luego. Me parece muy interesante que pudiéramos revisar todo esto y mejorar nuestros intercambios, no solo culturales, que lo son. Hay gente muy culta, muy preparada en el tema educativo, me parece extraordinariamente. Hemos ido a muchos conciertos y desde los niños hay una formación extraordinaria hacia ellos, con esa cultura nacen, y me parece que estar muy cerca de Uruguay y México y sus pueblos va a ser muy interesante. Ustedes tienen un trabajo extraordinario, creo que es la mayor oportunidad, y seguramente en el fondo pensando en México, los mexicanos, y en el vínculo que tiene el presidente Enrique Peña Nieto para la diplomacia mexicana, y profundizar mucho con los hermanos países de Centro y Suramérica, habrá de fortalecer la hermandad, pero también la economía de ambos países. Yo lo felicito y le digo, pronto nos encontramos allá. Pretendo ir a Uruguay, a Paraguay, para ver un producto que a nosotros nos importa mucho, que la stevia, y allá vamos a estar pronto. Muchas felicidades, y desde luego aquí está mi voto. Muchas gracias, senadora. Senadora Mariana Gómez del Campo. Muchísimas gracias, senadora Cuevas. Bienvenido nuevamente, don Francisco Arroyo. Es un honor tenerlo aquí en el Senado de la República, un muy buen amigo, con quien además hemos podido trabajar ya pues en esta legislatura, las diferentes reuniones interparlamentarias y algunas otras reuniones de diversos organismos con los que tenemos una participación activa, que fueron organizadas en su estado, Guanajuato. Yo quisiera primero decir que me da un gusto enorme que vaya un personaje de la talla de don Francisco a una embajada importante como lo es Uruguay. Desafortunadamente esta embajada estuvo acéfala, o sea que seguramente habrá muchos pendientes por un año, lo cual es lamentable, pensando en lo estratégico del Uruguay, pensando también en la posibilidad de que el Uruguay pueda entrar, formar parte de la Alianza del Pacífico. Yo no sé qué tan cercana podría estar esta posibilidad, me encantaría que nos lo compartiera, si no ahorita, más adelante, ya que esté mucho más enganchado. Insistir, y además, don Francisco tiene, me queda claro, toda la voluntad, y por ser un parlamentario de carrera, de entrarle con fuerza a la parte de rendición de cuentas y de transparencia. Desde el PAN hemos impulsado diversas iniciativas de ley que tienen que ver con la rendición de cuentas de los embajadores y cónsules, y que no solamente estén aquí durante la comparecencia y después no los volvamos a ver
hasta que estén buscando la siguiente embajada, lo cual sí deseo, que haya una siguiente embajada, pero que podamos tener una actividad, que podamos tener retroalimentación de manera permanente. Dentro del plan de trabajo nos habla de la necesidad de fomentar la cooperación en materia técnico-científica, promoción cultural, educativa y académica. Ya no quiero profundizar en el tema porque ya lo tocó de manera muy atinada su paisano, el senador Juan Carlos Romero Hicks, pero me parece que desde el Senado podríamos hacer una mancuerna interesante en estos rubros y hacer también que cuando venga el presidente del Uruguay podamos ver qué tipo de instrumentos se pueden impulsar y acelerarlos un poquito. ¿Por qué? Porque si pensamos que nos manden los instrumentos después de un año o de año y medio, pues resulta que, exactamente, a lo mejor ya está de regreso don Francisco buscando una posición en otra embajada. Entonces sí creo, y lo digo, y lo pongo aquí por el caso Chile, que ya estuvo la presidenta y los instrumentos no han llegado a este Senado de la República. Y no es jalón de orejas para nadie, pero es para que, exactamente, a quien le quede el saco, pues que se lo ponga. Y yo nada más, un comentario. No habiendo vuelos directos al Uruguay, exactamente, yo me pregunto cómo le va a hacer para visitarnos en este Senado, pero sí me parece que debiéramos impulsar, empujar, que se diera un vuelo directo pensando en que aspiramos a estar fomentando el turismo y si entran a la Alianza del Pacífico, pues con más fuerza. Entonces yo pensaría en ver de qué manera podemos empujar que sí se dé un vuelo directo y que no se tenga que ir vía Panamá, vía Brasil o vía Chile, que es una vuelta tremenda. Y por último, y para cerrar, hemos estado insistiendo en el Parlamento del Uruguay en que podamos realizar una reunión bilateral con los congresistas. Entonces, ya hemos seguido todo un camino, cartas, hemos hablado con algunos personajes de aquel país. Me gustaría que después pudiéramos intercambiar nombres, documentos, para que con la importancia que usted le da y por la trayectoria dentro del legislativo y la diplomacia parlamentaria que tan atinadamente pues lo hemos visto en diferentes momentos de la historia, sí me gustaría que nos ayudara y pues lo comprometo aquí frente a todos, que nos ayudara a que sí se pudiese concretar. Muchísimas gracias y enhorabuena. Felicidades. Gracias, senadora. Bueno, ahora haré uso de la palabra. Me tengo que preocupar. Espero que no. Sí, claro que sí, senador. De estas comisiones, pero sea usted bienvenido. Como senador de la República, vengo con mi presencia a dar testimonio de su trabajo y de quienes le conocemos, su compromiso que tiene por México. No me ganan afectos, somos amigos, nos conocemos hace rato, lo expreso con toda responsabilidad. Su vida pública lo pone como un hombre que representa el compromiso de las instituciones, pero también lo pone como un hombre que conoce la vida parlamentaria y desde sus diferentes responsabilidades, la propia relación del Senado con la política exterior. Yo agradezco a los integrantes de estas comisiones el espacio que me brindan, pero pues no quise dejar pasar esta oportunidad de expresarle, como mexicano y como guerrerense, que estaremos bien representados, que hay mucho por hacer en Uruguay, que habrá de fortalecer no nada más la relación institucional, sino de igual manera lo que nos debe hermanar, la integración social, la cultura, el comercio, la agricultura, que aquí mucho se ha expresado. Le refrendo anticipadamente mi voto a favor de esta propuesta y tiene en lo personal la ratificación para asumir esta responsabilidad y me quedo
con la confianza plena que, como lo ha hecho en sus muchos años de vida parlamentaria y su propia vida pública como de Guanajuato y como mexicano, tengo la plena confianza que pondrá su mayor y su mejor esfuerzo. Felicidades. Gracias, compañeros. Gracias, senador Ramírez. Bueno, pues ahora sí, a uso de la palabra. Primero, creo que rara vez encontramos en un país donde hasta hace algunos meses era imposible la reelección legislativa, encontramos una carrera de 24 años. Una trayectoria marcada no solo por permanencia, sino también por grandes logros, por una muy buena conducción, tanto del Senado como la Cámara de Diputados, pero también hay que decirlo y reconocerlo, con una gran experiencia en la diplomacia parlamentaria. Diplomacia parlamentaria que en muchos casos no es ni correctamente percibida ni valorada, pero que si analizamos al fondo, el fondo nos deja ver cómo la diplomacia parlamentaria permitió que en tiempos en los que usted estuvo trabajando muy activamente en ella, la relación con Francia nunca se rompiera. O permitió, por ejemplo, también que la relación con Cuba permaneciera. O permitió también avanzar en la ratificación de instrumentos internacionales con Guatemala. Y en ese sentido me parece que no solo es digno de reconocer la trayectoria parlamentaria, sino subrayo la de la diplomacia parlamentaria. Y la subrayo porque además tuve la fortuna de verlo trabajar y estar en acción en una delegación con China, que nunca es fácil, que requiere de una importante narrativa y al mismo tiempo contenidos que no es sencillo cuando la balanza comercial o incluso la balanza turística son tan desiguales. Todo mi reconocimiento por esa trayectoria. Hay algunas preguntas que me parecen importantes tratándose del nombramiento para ser embajador de nuestro país en Uruguay. Y no únicamente, digamos, por la embajada en sí, sino por, como bien lo señalaba la senadora Gómez del Campo, por el abandono en el que ha estado, o por lo menos acéfala, la embajada de México en Uruguay. El primero es que hace unos días se dieron a conocer estos Panama Papers, los papeles de Panamá, y hay una investigación ya en contra del mexicano Gerardo González Valencia por lavado de activos en Uruguay, mediante la compra de propiedades en Punta del Este. ¿En qué estado se encuentra esta investigación? En segundo lugar, y también entrándole ya de lleno al área penal de la embajada, ¿qué seguimiento le ha dado la embajada al caso de las personas detenidas en Uruguay, presuntamente pertenecientes al cártel de narcotraficantes originarios de México, conocido como los Queenies? Y otro tema que también pues es de una coyuntura importante para nosotros, y usted lo sabe bien, es la reciente propuesta para la legalización de la marihuana o de la cannabis. Y en este sentido, Uruguay ha sido uno de los pioneros en llevar a cabo estos debates públicos e incluso la legalización. Sin embargo, parece que no está puesta en práctica como tal esta legislación. Quisiera, por favor, que usted nos comente en qué estado se encuentra, en qué etapa la implementación, qué es lo que se está debatiendo en Uruguay, y que además de ser ratificado por este Senado de la República, que además nos puede estar informando permanentemente sobre estos debates. Me parece que decidamos lo que decidamos en este Senado de la República, siempre será un debate inacabado. La cultura de las drogas, de los vicios, etcétera, lo que la historia nos ha demostrado es que siempre está. Así que habrá mucho que aprender y me parece que la cooperación internacional da para mucho más de lo que actualmente se le está utilizando. Y por otro lado también estará su representación de México en la LADI. Y me parece que en esta materia hay mucho por hacer, pero quisiera que usted por favor nos comentara exactamente cuál es el principal objetivo que va a perseguir para México en la LADI. Por último, también pedirle en esta materia de cooperación internacional, sobre todo parlamentaria, qué tipo de acciones se tienen planificadas ya para llevar a cabo con Uruguay en materia de operaciones de mantenimiento de la paz. Creo que Uruguay, así como muchos aquí lo han mencionado como un pequeño país, pues Uruguay ha demostrado tener una talla mucho más grande que la de muchos otros países y ha sido un país que le ha apostado a la cooperación y a la presencia internacional
y ha dado mensajes muy contundentes, y uno de ellos es precisamente en la participación en operaciones de mantenimiento de la paz. Si no hay alguna otra intervención, ciudadano Francisco Agustín Arroyo Vieira, siendo esta la casa que he ocupado durante muchísimos años, bienvenido otra vez, tiene usted el uso de la palabra. Pues muchas gracias. Qué bueno que casi no me preguntó nada. Fíjense que en la sede del Mercosur, que es un edificio muy añejo, había una pequeñita habitación que habitó a don Amado Nervo, Nayarita excelso, y una de las primeras gestiones que tendré que hacer en la República Oriental del Uruguay con Mercosur es ver la posibilidad de rescatar esta pequeñita habitación, que ahorita es una oficina lúgubre, para ver la posibilidad real de tener un pequeño museo en recuerdo de don Amado Nervo. Por otro, yo algún día escuché a Julio María Sanguinetti, con quien ya tengo cita en las próximas semanas, una frase que me impactó. Don Julio María Sanguinetti me dijo: acuérdese, don Francisco, no solo de libre comercio vive el hombre. Hay otras muchas cualidades para hermandar a los pueblos. Y si bien es cierto que el Uruguay tiene ciertas barreras comerciales, porque todavía hay un tufillo proteccionista, tenemos a 2 empresas mexicanas participando de manera muy activa, a Bimbo y a América Móvil, de don Carlos Slim. Y ahora algunos empresarios mexicanos, algunas empresas, algunos sectores mexicanos me han externado su interés por entrar a Uruguay, y yo tendré la necesidad de hacer las gestiones pertinentes. Yo siempre he dicho, don Humberto Mayans, que cuando la vida aprieta, senador Flores, el camino de la ópera siempre es viable. Entonces, ya estamos viendo la posibilidad con Enrique Dimec, que está dirigiendo la Orquesta del Teatro Colón en Argentina, y con la Orquesta Nacional de Uruguay, de hacer algunos intercambios de tal suerte de que la música mexicana sinfónica, bueno, pues vaya ya a Uruguay, y claro, pues invitaré a Javier Lozano para que sea el crítico ácido al que todos los cantantes le temen. Un saludo pues muy cariñoso para él. Fíjense ustedes, senador Romero Hicks, apreciándole sus comentarios, que usted sabe que son ampliamente correspondidos. Son más de 5 décadas las que hemos sido amigos. Casi 57, porque es la edad que tengo, pero lo conozco desde muy niño y siempre ha sido así, prudente, muy bien portado, muy eficaz y muy cuidadoso con sus tareas. Yo creo que tenemos que llegar a tener la página web muy bien actualizada. Hay un debate en el que no me quisiera meter, pero no resisto a la tentación de comentarles algo. Hay varias iniciativas respecto a la necesidad que ustedes piensan, y es muy respetable, de tener una ley para ratificaciones. Rosario Green la propuso en su momento, y ahora compañeros de senadores de Acción Nacional lo están haciendo. Yo siempre propuse en su momento un capítulo especial en la Ley Orgánica del Congreso que se llamara de la ratificación de los altos servidores públicos, para no hacer un solo capítulo de los embajadores, sino de todos aquellos altos funcionarios de la Federación, los empleados mayores de Hacienda, como les dice la Constitución, o los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o los magistrados fiscales o agrarios, o los que tienen que ver con organismos constitucionales autónomos y en el que el Senado tiene que ejercer su facultad de ratificación. De tal suerte de llevar a la Ley Orgánica del Congreso un capítulo que dijera de la ratificación de los empleados, ya no utilizar la palabra de la Constitución, de los funcionarios públicos mayores sujetos a ratificación por el Senado de la República. Perdón, no resistí la tentación en la práctica parlamentaria que me devino de muchísimos años. Pero sí, creo que tenemos que rendir cuentas, lo hago con un especial gusto y cariño a esta que fue mi casa y en la que yo fui un exigente
pues peticionario de la rendición de cuentas. Hasta ahorita lo que me alcanza es a tener a la página web muy actualizada. Voy a invitar por ahí un joven que está en la Cancillería actualmente a que me acompañe a ser parte del pequeño staff. Ahí viene, es el hijo del Cama, es regiomontano, y ellos jóvenes que tienen una idea mucho más clara de las redes sociales, pues pedirle de favor que me tenga la página de la embajada y de la representación de Aladi muy actualizada. Y si no, le pido a la senadora Marcela Guerra que lo reclame, porque es su paisana. Ya en materia de operaciones del mantenimiento para la paz, me están aquí soplando en un acordeón. Me dice que se brindarán en los centros de capacitación que este país tiene a nacionales uruguayos. Don Humberto Mayans, vamos a ponerle un especial subrayado y atención al asunto cultural, no solo con otros célebres intelectuales uruguayos, como pudo ser Citarrosa o como fue Eduardo Galeano, sino también he hablado con la comunidad Urumex para reeditar su gran libro que tiene sobre las experiencias de los Urumex, trasladarlo a las épocas actuales, qué ha sido de ellos, qué ha sido de su lucha y qué ha sido de las instituciones que ellos ayudaron a generar, y por qué no ver también algún merecido homenaje a don Carlos Quijano, al que se lo debemos. Mi querido senador Cárdenas Fonseca, lo voy a invitar a que nos acompañe a Expo Aladi 2016, porque la idea que tenemos es que se puedan lograr cadenas de valor. Esto es integración de cadenas de valor. Los uruguayos tienen experiencia en algunas cosas, nosotros en la manufactura de otras, y podemos vernos y encontrarnos en cadenas de valor. Expo Aladi 2016, que ha tenido, por cierto, un impulso por demás fundamental del secretario de Economía, el regiomontano, y de Alfonso Guajardo. Esa idea tiene. Senadora Mariana Gómez del Campo, llegaré a hacer las gestiones necesarias para que tengamos a la brevedad una interparlamentaria, y espero que sea en Montevideo, para tener la posibilidad de atenderlos pues de la mejor manera posible. Sí, actualmente aquí por Panamá. Hay que hacer escala en Panamá. ¿Quiere facilitar la vida? Pues sí, muchas gracias. No sé si nos dé todavía los flujos entre Montevideo y México para tener un vuelo directo, pero yo creo que sí podemos hacer un intento para que sea la mejor México, Cancún, Montevideo, y sí ver la posibilidad, no sé, a lo mejor empezar con una frecuencia de una semana o de 2 a la semana, o de alguna situación de esta naturaleza. Pero sí, la corriente de turismo a Uruguay y de Uruguay a México es muy importante. Los mexicanos hemos desaprovechado la posibilidad que tendríamos, y ojalá y que la tengamos con el nuevo aeropuerto, de ser un centro de distribución de vuelos. Sobre todo porque muchos latinoamericanos no tienen acceso a la visa norteamericana y pueden venir a México a hacer escalas para ir a Europa o a Asia o a otros países. Tomo muy en cuenta lo que el senador Cota me ha dicho, tomo muy en cuenta lo que el senador Flores me ha hecho favor de externar, y claro, evidentemente, más me vale, tomo en cuenta lo que mi muy apreciable amiga Gabriela Cuevas me dice. Hace unos días, el jueves de la semana pasada, hubo aprehensiones en Punta del Este, en Uruguay, de estos personajes a los que ha hecho usted referencia. Se han puesto en libertad a 2 trabajadoras domésticas que estaban con ellos. Hay 3 menores bajo resguardo de instancias que atienden a la infancia en Uruguay, y hay otros detenidos que no han solicitado asistencia consular, y desde la embajada estaremos muy atentos de brindar la asistencia consular a la que
La presunción de inocencia les da derecho, pero también ser muy vigilantes de que los intereses de la sociedad mexicana representados por su representación social, por el Ministerio Público, se cumplan a cabalidad. Este es un asunto que inició desde hace varios meses la autoridad que tiene que ver con lavado de dinero en Uruguay. Tengo informes exhaustivos, pero ustedes entenderán que hasta por prudencia tengo que guardar la reserva propia de un nuevo encargo que espero que ustedes me ratifiquen, si es así su voluntad. Estaré muy atento y al pendiente de ver cómo los mecanismos de ALADI puedan traducirse, senadora Cuevas, en acciones específicas y que no sea nada más un discurso de buena voluntad. Sus expresiones de afecto hacia mi persona, que ustedes saben que están plenamente correspondidas por los años que hemos tenido de ser amigos con Hilaria, con la gente a la que yo quiero mucho, de la parte parlamentaria mexicana, de todos los partidos políticos, porque si hay algo que quisiera yo externarles el día de hoy, es que la visión de Estado y de estadidad es una que nos hará que las instituciones se fortalezcan y sean más eficaces en el futuro. Voy a estar atento de ver cómo baja la reglamentación del uso lúdico y medicinal de la cannabis. Están en eso. La industria farmacéutica no quiere entrarle a la parte de la distribución, pero sí les digo una cosa, que la experiencia me ha dado a lo largo de muchos años. Las partes oscuras de la sociedad también se reglamentan, y más vale que se reglamenten, porque si no se desordenan y le dan al país y a la sociedad muchísimos malestares. Muchas gracias por su atención y por su generosidad. Muchas gracias, ciudadano Francisco Agustín Arroyo Vieira, por su puntual respuesta a las preguntas de las compañeras y compañeros senadores. Ahora, como usted bien sabe, corresponde deliberar sobre su nombramiento y votar el proyecto de dictamen. Le agradecemos mucho su presencia en esta sesión de Comisiones Unidas. Le encargo mi... Para continuar con nuestro orden del día, solicito por favor a la senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y del Caribe, por favor someta a consideración de las y los integrantes de estas Comisiones Unidas si es de dispensarse la lectura de las consideraciones y antecedentes del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo del mismo. Con mucho gusto, senadora Gabriela Cuevas, sometemos de manera económica a consideración de los integrantes de ambas comisiones y es de dispensarse la lectura con los antecedentes y consideraciones del proyecto de dictamen para dar únicamente lectura al resolutivo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. ¿Están todos de acuerdo? Pregunto... Procederé a dar lectura al resolutivo del proyecto de dictamen. Acuerdo único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Francisco Agustín Arroyo Vieira como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Oriental del Uruguay, así como representante permanente de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración con sede en Montevideo, Uruguay. ¿Es cuánto? Gracias, senadora. Compañeras, compañeros, se encuentra a su consideración el proyecto de dictamen. Al no haber comentarios, le solicito, por favor, senadora Gómez del Campo, someta a votación nominal el proyecto de dictamen, por favor. Con muchísimo gusto, senadora. Someteremos en votación nominal el dictamen al que ya di lectura. Comenzamos de derecha a izquierda. Adelante, senadora. María Hilaria Domínguez, a favor.
Hilda Ceballos Llerenas, a favor. Gerardo Flores, a favor. Manuel Cota, a favor. Rocío Pineda, a favor. Gabriela Cuevas, a favor. Mariana Gómez del Campo, a favor. Humberto Mayans Canaval, a favor. Marcela Guerra, a favor. Erika Ayala, a favor. Roberto Álvarez Gleason, a favor. Muchísimas gracias, compañeros. Senadora, todos los integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe han votado a favor de la ratificación del nombramiento. Muchas gracias, senadora. En consecuencia, se aprueba el dictamen por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Francisco Agustín Arroyo Vieira como embajador extraordinario y plenipotenciario de nuestro país en la República Oriental del Uruguay, así como representante permanente de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración con sede en Montevideo, Uruguay.